¿Lo tienen, hermanos? Aleluya. Capítulo 22 de Mateo, verso 1 al verso 14. Lo leemos alternándonos. En el 14 nos unimos. Amén. Amén. Nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Al oírlo el rey se enojó y envió sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre. El propósito del llamado de Dios. No debemos confundir el llamado que Dios le hace a una persona a servir, porque tiene varias definiciones la palabra llamado. Hay personas, por decir, que son llamados, se les pone un nombre, ¿verdad? Y es llamado así. Y hay, por decir, ciudades, lugares que también son llamados, se les pone un nombre y así son llamados como se les pone, ¿verdad? Pero ya cuando hablamos aquí de un llamado, puede ser el llamado que Dios le está haciendo a una persona a servir en cierta área de la expansión del Evangelio, pero también están los llamados a las bodas, los llamados a seguir al Señor, que vienen a ser de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, de acuerdo a lo que nos enseña el diccionario. Un llamado, aleluya, viene a ser un invitado, viene a ser un convidado, puede ser también una persona que ha sido designada. Aquí también, hermanos, entra lo que la palabra, o sea, lo que hace un momento les decía acerca de una persona que ha sido llamada para cierto trabajo, para cierta labor, que es asignada. Pero si vamos a la palabra original del griego, se escribe aklego o akloge, que quiere decir sacar. No, perdón, me brinqué. Acleo, perdón, no, este es escogido. Cleo, caleo, perdón, que viene de la palabra clamar o clamor, que por eso se traduce invitar, convidar. Entonces,
Cuando hablamos de un llamado, es una persona que ha sido invitada. Está hablando aquí de bodas. A caleo, que viene de cal, quiere decir clamar o clamor. Entonces viene a ser, se traduce como invitar o convocar. Cuando una persona es convidada o es convocada, invitada, entonces muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahorita explicamos un poquito mejor esto. ¿Cómo es esto de que tantas personas en el mundo y que Dios escoja de entre todas esas personas al quien Él quiere escoger? A veces nos preguntamos, ¿será injusto de parte de Dios que Él escoja a quien Él quiera? No. Primeramente porque Él es Dios y porque también esto tiene una explicación, solo que a veces no lo comprendemos. Aleluya. Y si usted dijera, vamos a ser un poquito más claro, ¿se vale seleccionar de entre toda la gente, de entre todos los creyentes? Se dice, hermanos, que en la Segunda Guerra Mundial todos los reclutas eran examinados médicamente, pasaban por un chequeo físico con el doctor, y aquellos reclutas más jóvenes, más sanos, más fuertes, entraban en la categoría A, que era la categoría número primera, ¿verdad? Y decía, la categoría A quería decir apto para todo servicio, dentro y fuera del país, al otro lado del mar, y se necesitaba. Quiere decir, estos eran los que estaban fuertes, sanos y jóvenes, con toda la energía. Y los reclutas en la clasificación B decía apto para servicios auxiliares dentro de su nación o dentro del país. O sea, buenos pero no muy buenos, ¿verdad? Buenos para aquí nomás, ¿verdad? Para allá no, porque a lo mejor lo tiene uno que corretear al enemigo, o el enemigo lo corretea a uno allá en las montañas, en los lugares donde hay escasez de agua y hay podemos decir que muchas cosas, ¿verdad? Que pudiera enfrentarse un soldado, ¿verdad? Que es enviado fuera de la nación. Y luego estaba también la categoría número 3, que era los clasificaban como la clasificación C. Y estos eran clasificados como no aptos para ningún servicio. Entonces, ¿vamos nosotros a juzgar al gobierno por clasificar a las personas de esa manera? No, porque en realidad el gobierno tiene una responsabilidad de proteger a la nación y tiene que clasificar, ¿verdad?, a los que son aptos para una cosa y los que no son aptos, ¿verdad? Entonces, el Señor claramente al principio de esto, la serie de mensajes que hemos venido trayendo, les hablábamos de la ilustración que el Señor usa, ¿verdad?, de que aquel que poniendo las manos en el arado mira atrás, no es que apto para el reino de los cielos. Entonces, ¿qué estamos tratando de decir aquí? Que hermanos, que no se vale, delante de Dios no se vale resbalarse y volver a las antiguas andadas. Tenemos que darle para adelante. Aleluya. Tenemos que ir hacia la meta. Bendito sea el nombre del Señor. Que cuando las cosas marchan bien, cualquiera es cristiano. Cualquiera puede identificarse como cristiano. En una ocasión dicen que un niño viene a su papá y le dice, apenas se enseñaba a hablar, le dice, papá, yo quiero un caballo. Y el papá le trae un caballo de cartón. Y como que no le gustó al niño, al rato ya que pasaron días, le dice, papá, yo quiero un caballo. Ya te traje uno. Dice, no, ese no, yo quiero un caballo. Luego le presenta un caballo de madera. Y pues como que lo contentó mejor que el caballo de cartón.
pero como quiera no se miraba satisfecho el niño. Y así fue pasando el tiempo y le siguió pidiendo un caballo y le dijo, hijo, ya te traje los caballos. Dice, no, yo quiero uno vivo. O sea, quería uno de verdad. Entonces, si el niño quiere un caballo de verdad, ¿usted cree que Dios se conforme con un cristiano ahí así como sea, verdad, a medias? No. Jesucristo dijo claro en el capítulo 4, cuando hablaba con la mujer samaritana, porque ella decía, nuestros padres dijeron que en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén. Y le dice, mujer, créeme, que la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, ni en este monte, ni en Jerusalén, sino que los adoradores verdaderos adorarán verdaderamente a Dios, en espíritu y en verdad. Entonces, Dios busca verdaderos adoradores. Aleluya. Verdaderas personas que le sirvan a Dios con todo el corazón. Y podemos decir, hermanos, que un llamado entonces es un invitado, es un convidado, es una persona, hermanos, que es convocada a venir. Y un escogido viene a ser una persona elegida, una persona selecta o seleccionada, una persona distinguida. Viene de la palabra ecleo o ecloge, que quiere decir sacar de entre, o sea, seleccionado. ¿Y cuál es la diferencia de esto? ¿Por qué, si el mensaje y la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento? ¿Por qué son pocos los escogidos? Son pocos los que son entresacados. Todos pudieran decir, yo acepto a Jesús, ¿verdad? Pero los escogidos son aquellos que no solamente aceptaron la invitación, sino que también decidieron vestirse apropiadamente para lo que fueron invitados. Porque la parábola dice, ¿verdad?, que después de que las bodas, el recinto aquel, porque en aquellos tiempos, ¿verdad?, en aquellas tierras, una boda no se llevaba a cabo de acuerdo a las bodas como las tenemos en nuestros países. En pleno día y a campo abierto. Ahí puede venir hasta el perro del vecino, ¿verdad? Los gatos a levantar lo que se caiga. En aquellos tiempos se hacía a puerta cerrada. En aquellas tierras, no sé si todavía, pero se hacía a puerta cerrada y se hacía por la noche. Entonces, cuando la persona llegaba allí, todos los invitados entraban, la puerta se cerraba. Y el que no llegaba vestido de bodas, decían, este no, y no apropiadamente. Échelo, átelo de pies y manos y échelo a las tinieblas de afuera. Quiere decir, el único lugar iluminado, porque en aquellos tiempos ni los pueblos grandes ni las aldeas tenían la luz eléctrica que hoy tenemos nosotros. Allá los mechones, ¿verdad?, los candiles que iluminaban el recinto donde la fiesta se estaba llevando a cabo, estaban dentro del lugar. Entonces, cuando una persona la tiraba para afuera, se iba a la oscuridad. Y esto representa, hermanos, las tinieblas. Esto representa irse para allá con el otro. Entonces, ¿qué dice entonces la Escritura? ¿O qué quiere decirnos al decirnos que muchos son los llamados y pocos los escogidos? Quiere decir, hermanos, que el mensaje del Evangelio está invitando a todo ser humano a que venga, a que acepte
el mensaje, a que acepten las bendiciones que Dios les está ofreciendo. Entonces, de aquí pudiéramos decir, podemos dividir varios grupos. Está el grupo que de por sí es agresivo. No solamente mataban a los profetas de Dios, y aún todavía en nuestro tiempo sabemos de personas, predicadores que los están sacrificando, los matan, los persiguen. Pero también hay otros que no se interesan, escuchan el mensaje y dicen, y uno se va a esto y otro a sus negocios. Consideran aquella invitación como algo sin importancia. El llamado es para todos, pero no todos tienen interés en esa invitación. No todo el mundo se interesa en ese llamado, no todo el mundo se interesa en esa invitación. Lucas capítulo 13, verso 23 nos dice, vamos a leer desde el 22, dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, alguien le preguntó, ¿son pocos los que se salvan? Fíjese bien, habíamos leído que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Aquí les dice, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Quiere decir que no es tan fácil como algunas veces se nos presenta. La salvación es gratuita, recíbela, ya la tengo, ¿verdad? Me voy a mis negocios, me voy a donde yo quiero, vivo como yo quiero, ya recibí la salvación. No, hay un esfuerzo. Ese vestido de bodas que a ese hombre le faltaba representa la santificación, las obras justas que la persona debe de hacer, porque Dios nos perdona nuestros pecados, pero nosotros tenemos que limpiarnos de todas nuestras malas costumbres y malos hábitos. Aleluya. Aleluya. Y creemos, hermanos, que la andar o la conducta del cristiano debe corresponder, o mejor dicho, ir de acuerdo con el excelente llamado de Cristo. ¿No se siente usted privilegiado? El Hijo de Dios, y allá donde usted está, en lo más sucio del pecado, el Señor lo vaya a llamar de allá. Aleluya. Aleluya. De allá de la drogadicción, del alcoholismo, del adulterio, de la fornicación, del ladronismo y cuántas cosas pudiéramos mencionar, cosas vergonzosas, y que Dios de allá le haya dicho: ven para acá, Braulio, ven acá, te voy a invitar a que vivas una vida mejor. Aleluya. Te voy a ofrecer esto y esto otro, ¿verdad? Qué privilegio, hermanos. El llamado de Cristo es lo más excelente que puede haber, hermanos. Y mayormente cuando nosotros sabíamos dónde estábamos. Que el Señor se haya humillado a mirar hasta allá. Por eso digo, hermanos, el que le da la espalda al Señor no tiene excusas. Porque es tan grande, hermanos, el bien que Dios nos ha hecho de vernos sacado de donde estábamos. Bendito sea su nombre. Dice la Escritura que son pocos los que se salvan, porque los otros, los muchos, no se esfuerzan. Él dice: esforzados a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Quiere decir que hay muchas cosas que nosotros
tenemos que dejar para poder entrar por esa puerta angosta. Aleluya. En una ocasión le dijimos a un borrachito, le dijimos, hey, Aurelio se llamaba, vente al servicio allá en México, ¿verdad? Teníamos un servicio allí y pues era un templecito sencillo allí, y le digo, vente para acá, le digo, ven a que escuche la palabra. Y me dice, no, dice, a mí no me caben ahí los cuernos. Así él solo, el borrachito dice, ¿pero a qué te refieres? No, es que yo soy bien diablo. Le digo, pero pues también nosotros, los que estamos acá adentro ya, así éramos de diablos, así éramos también nosotros. Le digo, no está más de que quieras. Y si te sientes con cuernos, a la mejor al rato se te caen, al rato te lo quita el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, que la salvación se extiende hacia todos, pero no todos quieren, hermano. No todos aceptan el reto de vivir, hermanos, una vida consagrada a Dios. Santo. Lo triste es, hermanos, que ahora en nuestro tiempo, mayormente en este siglo XXI, hermanos, en la que la multiplicación de las diferentes sectas, ¿verdad? Ya parece que cada quien hace su propia doctrina, cada quien hace sus propias reglas, cada quien, ¿verdad? Es religioso a su manera. Pero déjeme decir, hermanos, que la palabra de Dios sigue siendo la misma. Santo, aleluya. El plan de Dios para cada una de esas personas que ha sido llamada sigue siendo el mismo plan. Santo. Porque Dios no nomás nos dijo, hey, ven, vamos a las bodas. Y caiga como caiga la cosa, ¿verdad? No, fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo. Nomás le voy a dar, casi la mayoría de sus cartas, él comienza sus cartas diciendo de esta manera. En Romanos capítulo 1, verso 7, dice, a todos los que estáis en Roma, no habla a todos los ciudadanos o habitantes de Roma, no, dice a todos los hermanos. Él escribía esa carta, ¿verdad?, a los creyentes de Roma. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, ¿llamados a qué? Entonces el llamado de Dios no es solamente a las bodas, sino que a ser santos para participar de esas bodas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo miramos en Corintios, lo miramos que Pedro también lo menciona. La carta primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7, dice, pues, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Aleluya. Entonces, el llamado de Dios tiene que ver con eso, que Dios nos llama a participar de sus bodas, a participar de sus bendiciones, pero nos llama a ser santos, que nos apartemos de las cosas que a Él le desagradan y hacer las cosas que a Él le agradan. Aleluya. El andar del cristiano debe de corresponder con ese llamado. Debe de ir de acuerdo con el llamado que Dios nos ha hecho. Dios nos llamó para eso. Santo, aleluya. Para que si fuésemos santos y sin mancha delante de Él, lo dice la Escritura. ¿Lo cree, hermano? Aleluya. El problema es que muchos de los que están siendo invitados no están dispuestos a vivir a la altura del llamado que Dios nos ha hecho. Quieren vivir un cristianismo a sus propios criterios, a su propia forma de pensar, a sus propios gustos. Aleluya. Dice Gálatas capítulo 5, verso 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad, ¿verdad?, como ocasión a la carne. O Dios me hizo libre, ¿verdad? Y a veces hay gente, hermanos, que vive una vida disoluta, una vida libertina, y confunde la libertad que Dios da con una vida disoluta, con una vida libertina. Cuando hablamos de una libertad verdadera, hablamos de la libertad que Dios nos da para hacer lo que debemos, no lo que queremos. Santo, ¿Sí aleluya. me explico? El apóstol Pablo, para hablarle al pueblo israelita,
a los judíos y darles a entender cómo era la vida de una persona que trataba de vivir la ley. En el capítulo 7 de la carta a los Romanos decía, ¿verdad?, que él hacía lo que no quería. Lo que él detestaba terminaba haciendo, como una persona que estaba sujeta a esa ley. Pero venido Cristo, hermanos, Él nos da la capacidad, nos da el poder de nosotros poder hacer aquello que bajo la ley no podían hacer. Ahora nosotros sí podemos hacer las cosas que le agradan a Dios. Cuando se practica solamente la religión, pero uno no ha venido a Cristo, es difícil hacer las cosas como Dios quiere. Pero una vez, hermanos, que nosotros nos hemos rendido al Señor, podemos darnos cuenta que sí podemos ser libres, si gozamos de esa libertad. Una libertad en la que, vuelvo a decir, en la que hacemos lo que debemos, no lo que queremos. Porque hay ocasiones, hermanos, que esta carne quiere una cosa o quiere esta otra. Pero dentro de nuestro espíritu sabemos qué es lo que debemos de hacer. Y entonces esa fuerza esa fuerza de la carne que nos quiere llevar y que nos pide aquella otra cosa, terminamos venciéndola y hacemos lo que debemos. Esa es la libertad. Esa es la diferencia de ser una persona libre para hacer lo que debe y una persona que se siente libre para hacer lo que quiere. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios, capítulo 4, verso 1 al 4. Aquí vamos a ir viendo ya, hermanos, cómo es el llamado de Dios, porque decíamos, ¿verdad?, que cuál es el propósito del llamado de Dios. Es que vivamos una vida apartada para Él, apartada del mal. Nos dice Efesios capítulo 4, verso 1, dice: yo pues, preso en el Señor. O sea, no es que se sentía preso por servir al Señor, es que estaba literalmente preso y de la prisión les escribía sus cartas. Dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, les ruego, dice, que se comporte, porque el andar tiene que ver, hermanos, con la conducta, con el comportamiento. Le dice, les ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación por que fuiste llamados. En otras palabras, ya miramos cuál fue la razón, el propósito del llamado o la invitación que Dios nos ha hecho. Aleluya, a ser santos, a ser para Él, a ser propiedad de Él. La Escritura nos dice que si aquel que murió por nosotros, aleluya, pagó aquel precio, dice que entonces nosotros ya no somos de nosotros mismos, sino somos de aquel que pagó el precio. Entonces somos propiedad de Él. Aleluya, ya no vamos a vivir, por eso decía Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, dice, lo vivo, aleluya, para Él. Bendito sea su nombre. Dice, la vocación quiere decir el llamado que Dios nos hizo, la invitación que Dios nos ha hecho. Entonces, tenemos que vivir de acuerdo a ese llamado, de acuerdo al propósito de ese llamado. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Es parte del plan, del propósito en el llamado de Dios. Dice, solícitos, dispuestos, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oh, cuán difícil, hermano, es que una iglesia pase el tiempo, pasen meses y pasen años y que no haya pleitos dentro de la misma iglesia. ¿Usted cree que esos pleitos vienen de Dios? No, es porque uno le da cavidad al enemigo.
el plan divino de Dios, el propósito de Dios, el propósito de su llamado es que nosotros vivamos en paz. Aleluya, que guardemos la unidad en ese vínculo, en ese lazo de paz que debe haber entre nosotros como hermanos de la fe que somos. Y a veces una pequeña divergencia, a veces por el hecho nomás de que creemos o entendemos algo diferente, ya esto a veces pone una gran barrera, ¿verdad? Un muro más grande que el de Donald Trump, ¿verdad? Entre nosotros. Santo Señor. Dios, hermanos, espera que cada uno de nosotros busquemos motivos para armonizar, motivos para vivir en paz. Pero hay veces, hermanos, que los creyentes buscan motivos para estar peleando con otros. Y eso es triste, porque a eso no nos llamó el Señor. El Señor nos llamó a vivir en paz. Aleluya. El Señor nos llamó a tener comunión los unos con los otros. El Señor nos llamó a ser santos. Luego dice, un cuerpo. Quiere decir, ¿cómo un cuerpo? Pues el que seamos unidos. Porque yo miro varios cuerpos aquí. Lo que está diciendo es que seamos unidos. Aleluya. Un cuerpo y un espíritu. No muchos espíritus, porque hay espíritus, ¿verdad?, que nos conducen a esto, otros espíritus que nos conducen a otro. Hay hermanos que a veces traen un espíritu y hay otros que traen otro, ¿verdad? El Señor quiere que tengamos el mismo espíritu. Aleluya. Un espíritu pacificador, un espíritu de amor, de bondad. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aleluya. Dios nos ha elegido, hermanos, Dios nos ha llamado para que le sirvamos y le sirvamos en santidad. Un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Entendemos eso? Aleluya. Hay veces que disertamos en hablar más de la organización a la que pertenecemos, de nuestro ranchito de 10 o de 20 o de 40 miembros, ¿verdad? Y parece que estamos más dispuestos a exaltar el grupito religioso al que pertenecemos que exaltar el nombre del Señor que nos rescató de aquella vida pecaminosa en que vivíamos. ¿Qué es manantial de vida sin Cristo? Nada. Y lo mismo diríamos de las demás organizaciones. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Debo decir, hermanos, porque nuestro propósito es serle fiel al Señor hasta el final. Aleluya. Y no volver atrás, no volver a nuestras antiguas andadas. Y algunos dicen, estoy en la iglesia, no voy a volver con las antiguas andadas. Una de nuestras andadas allá en la vida pasada era pelear con el vecino, con el compañero del trabajo, con el familiar, estábamos peleados con todo. Y si estamos en la iglesia y estamos peleando también, andamos todavía allá, ¿verdad? Quizás físicamente estamos aquí, pero cuando salimos de aquí y estamos empleitados con todo el mundo, entonces estamos todavía o hemos regresado allá. Entre las muchas personas que son llamados pero que no alcanzan la salvación, están los que agreden al que lleva el mensaje, están los que no le toman importancia al mensaje, se van y viven su propia vida y no les interesa nada de lo que Dios les esté ofreciendo. Pero están todos aquellos también que aceptaron, pero en algún trayecto del camino se desviaron, se desbarrancaron. Y todo esto lo hemos hablado para que, hermanos, nuestro caminar con el Señor sea continuo hasta la meta. Bendito sea su nombre. Hay mucha diferencia entre ser y creer. ¿Por qué menciono esto?
Aleluya. Cuando hablamos de ser y creer, que son dos cosas diferentes, hablamos de ser fuerte, ser esforzado, ser firmes, ser fieles, ser leales, ser genuinos. ¿Ha escuchado esa palabra, verdad? Pero hay mucha diferencia entre serlo y creerlo. Hay personas, hermanos, que yo, en los años que tengo sirviéndole al Señor, personas que he conocido, que han dicho con toda su boca, que han sido algunos pastores, que han dicho con toda su boca y con toda valentía, que ellos, venga lo que venga, no se van a rajar. Como todos mexicanos, que no se rajan. Y al poco tiempo de escuchar sus palabras, los niveles de lona. Hay una diferencia grande a veces entre creer que estamos fuertes y ser realmente fuertes. En creer que somos genuinos y ser realmente genuinos. Santo Señor. ¿Sí me explico? Aleluya. Hay personas, hermanos, que a veces se van criticando a todo el mundo por no ser genuinos y al rato nos damos cuenta de la falsedad de aquel que criticó a todos. Entonces, ¿en dónde radica el secreto de aquellos que están enlistados para ser no llamados sino escogidos? El apóstol Pablo en una ocasión dijo: cuando más débil soy, más fuerte estoy. Entonces radica aquí la humildad y la disposición de prestar oído a las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Santo Aleluya. Porque hay veces que cuando nos creemos fuertes, no somos tan fuertes como creemos. Cuando nos creemos lo suficientemente instruidos, nos damos cuenta que el enemigo ya nos engañó, ya nos metió zancadilla y ahí estamos otra vez en la lona. Aleluya. Fíjese bien lo que dice Proverbios capítulo 4, versos 26 y 27. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. O sea, es necesario, hermano, prestar atención a lo que Dios me está diciendo. Es necesario prestar atención a las instrucciones del Señor. Si Él nos dice, hermanos, en su palabra, aleluya. Le voy a leer un poquito lo que dice el 20. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. O sea, estas palabras que Dios nos habla, que no se aparten de nuestros ojos. Dice: guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, a aquellos que han encontrado las razones de Dios, la palabra de Dios. Son medicina a todo su cuerpo, dice. Y luego agrega: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, más que cualquier cosa, guarda tu corazón. Hay cosas, hermanos, de sumo valor para nosotros si las escondemos, que no nos vaya, ¿verdad?, alguien a batallar con ellas, que no nos vayan a llevar. Si es un billetito de Hacienda, esconde bien por ahí, ¿verdad? Que no se lo encuentre el ladrón. Y si es otra cosa, pues también la esconde, ¿verdad? Y todas aquellas cosas, hermano, que uno pudiera considerar como algo de valor y esconderlo muy bien escondido o guardarlo en el mejor lugar, más que todo eso, nuestro corazón es necesario que lo cuidemos. Porque una vez
perder de vista al Señor. Lo empezamos a perder de vista y nos perdemos, nos descarrilamos. Y luego dice: aparta de ti la perversidad de boca y aleja de ti la iniquidad de labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Qué es lo que tienes delante? No es nuestro plan, no es nuestro proyecto, nuestra intención llegar a la meta final. Extendámonos hacia allá. Aleluya. Nuestra misma conducta nos va a decir cuál es nuestro plan. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Proverbios, capítulo 30, verso 24. Aprendamos un poquito de las cosas, de las criaturas más pequeñas, más diminutas, cuán grande enseñanza nos dan, para que no nos discurramos, para que no caigamos a medio camino, porque somos bendecidos de que Dios nos haya invitado, ¿verdad? Somos bendecidos que Dios nos haya sacado de donde estábamos, pero más bendecidos seremos si podemos terminar nuestra carrera. Dice el capítulo 30 de Proverbios, verso 24, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Hay 4 cosas, hermanos, en la tierra tan pequeñas que nos dan una gran enseñanza a nosotros. Aleluya. Aleluya. Por muy inteligentes que nos creamos. Y luego dice: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. Okay, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir? O sea, ¿cuál es la enseñanza que aprendemos de la hormiga? Si vamos atrás a Proverbios capítulo 6, verso 6, empieza diciendo: ve a la hormiga, todo perezoso, y aprende de sus caminos, de su poder. ¿Qué nos enseña la hormiga? Esfuerzo, diligencia. Nos enseña para no quedarnos allí, que Dios haga todo. Hay una gran parte que nos toca a nosotros hacerla. Dios es bueno y nos ha dado las cosas que nosotros no pudiéramos conseguir con nuestros méritos, pero hay muchas cosas que somos nosotros quienes tenemos que hacerlas. Aleluya. Luego dice, ya miramos la hormiga. Es un pueblo no fuerte, pequeñito, ¿verdad? Y se acuadrillan como si tuvieran un capitán, ¿verdad? Y trabajan unidas. No son como los hermanos de las iglesias, ¿verdad? Que difícilmente se unen para hacer algo. Santo. Y luego dice, los conejos. Aleluya. Pueblo nada esforzado. Dice, y pone su casa en la piedra. ¿Qué es la piedra para el conejo? Es un lugar de refugio, lugar de protección. Ahí se defiende él. Es un animalito, aunque pequeño, aunque con pocas fuerzas, pero es precavido. Y a veces los cristianos no aprendemos de él. No le ponemos fácil al lobo, al coyote, a la zorra, que nos coma. Según el capítulo, el Salmo 18:1, si usted lo lee, no lo voy a citar, solamente lo voy a mencionar. Nos habla de que el Señor es nuestra fortaleza. Él es nuestra roca fuerte. Él es nuestro escondedero. En Él debemos nosotros refugiarnos. No es lo que nosotros pudiéramos tener en casa, ni lo que pudiéramos tener en el banco, lo que nos va a proteger, lo que nos va a cuidar. El que nos cuida es el Señor. Aleluya. Aleluya. Y
si nosotros nos protegemos, nos acercamos a Él, tendremos su protección. Él es nuestra roca, nuestro castillo fuerte. Aleluya. Muchas veces algunos confían en los gobernantes. Nuestra tarea, hermanos, como cristianos es orar por los gobernantes. Pero nuestra confianza no debe estar en ellos. Nuestra confianza está en el Señor. Aleluya. Aleluya. Él es el que va a protegernos, aún de los gobernantes malos. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego habla también de qué, de las langostas. Las langostas vienen a ser algunos los conocemos como saltamontes, chapulines, ¿verdad? El chapulín o la langosta es un animalito pequeño que anda en cuadrillas también. Dice, no tienen rey y salen todas por cuadrillas, por enjambres. No tienen rey. ¿Qué representa esto? Esto representa la unidad, la armonía entre ellos mismos. Y nos da una gran enseñanza a nosotros que teniendo tan sublime rey sobre nosotros, no podemos ponernos a veces de acuerdo. Santo Señor. ¿Sí me explico? Tenemos algo muy grande que aprender, hermanos. Que los chapulines, sin tener, hermanos, un capitán, cuando deciden emigrar, mire, se van en toda la bandada y llegan a donde van, todos en cuadrilla. Y a veces nosotros los cristianos no podemos aprender de ellos. Uno jala para acá y el otro para allá, y ahí estamos, ¿verdad? Que sí, que no, ¿verdad? Dios nos ayude, hermano. A veces tenemos que humillarnos delante del Señor y decir, Señor, haznos uno. Esa fue tu voluntad, esa fue tu oración. Haznos uno. Haznos que aprendamos de estos animalitos tan pequeños. Me imagino el cerebro de una hormiga, el de un chapulín. Y nosotros con un cerebro tan grandote que no podamos pensar que el Señor mismo dice en su palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aleluya. Hermano, es agradable que el pueblo de Dios se reúna y que no estemos peleados, que haya armonía entre nosotros. Santo. Y dice la Escritura, hermanos, que ahí envía bendición al Señor y vida eterna. La armonía es importante y no la compara con cualquier perfume. Lo compara, hermanos, con el perfume con el que ungían al sacerdote. Era un perfume especial. Dios habló, ¿verdad? Le habló claramente a Moisés cómo lo tenían que hacer. Y no se aceptaban imitaciones. El mismo Señor le dijo, no se vale la imitación. Nadie debe hacer una imitación de este aceite. ¿Qué quiero decir con esto? Que el enseñar los dientes al hermano, eso no quiere decir que hay armonía. Eso no quiere decir que hay unidad. Es bueno darle una sonrisa al hermano, pero hermano, que en nuestro interior haya verdaderamente esa armonía. No solamente, hermanos, lo expresemos en nuestro rostro, ¿verdad? Y nos demos la mano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, siervo. Pero que a la hora, hermanos, de vivir, que haya esos tironeos, ¿verdad? Que no haya una verdadera unidad, armonía entre nosotros. Tenemos que aprenderlo. Dice la Escritura que donde hay armonía, donde hay unidad, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Dios quiere estar con nosotros, pero tenemos que ser, hermanos, como ese perfume. Nuestra armonía tiene que ser como el perfume ese. No como la imitación que a veces nos quieren vender a 99 cents, ¿verdad? Usted va a la tienda, ¿verdad? Y a la de los botecitos, ¿verdad? Groceries Outlet, allí se encuentra, hermano, por 99 cents, ¿verdad? Hermano, el perfume con el que compara la armonía era el mejor perfume. Dios había dado las instrucciones, ¿cómo se hicieron?
Y esa armonía se compara con ese perfume. La Escritura nos enseña, hermanos, que la historia también, que cuando alguien era ungido con ese aceite se llenaba, el templo se llenaba del aroma hermoso, ¿verdad? De aquel perfume. Aleluya. Y era agradable. Y yo creo que la armonía en el pueblo de Dios no solamente es agradable delante de Dios, sino que también es agradable para nosotros. ¿O le gusta a usted estar peleado? No, ¿verdad? Ni siquiera nos gusta mirar pleitos entre hermanos, menos que el pleito sea con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego después dice la araña. ¿Qué nos enseña la araña? Aunque es pequeña y la puedes atrapar con la mano. No le digo que la ande atrapado, ¿verdad? Porque hay unas que son venenosas. Menos la viuda negra. La araña dice que es un animal tan pequeño que lo puedes atrapar con la mano, pero es bien organizada. Aleluya. Personalmente se organiza. La palabra de Dios dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Como creyentes nosotros tenemos que organizarnos y decir: hasta aquí llego yo, no me salgo más allá. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos que marcar nuestros límites, porque dice la Escritura que aunque la araña es pequeña, pero dice que está como palacio, como en un palacio de rey. Se hace su taralaña ahí, ¿verdad? Y allí vive. Y de ahí no sale, a menos que alguien se la desbarate, entonces la vuelve a hacer y dice: aquí soy. Ahí cae la comida. Y ahí se esconde, ahí se protege. Hay un hoyito, ¿verdad?, en el que se mete, y cuando siente que la telita se mueve, sale a ver qué hay, ¿verdad?, de comida por allí. Entonces, el creyente, hermanos, tiene que saber marcar sus límites, no salirse de la protección, de la sombra de nuestro Dios. Porque cuando nos salimos, hermanos, nos desbarrancamos. Y luego sigue hablando, hermanos. Pero ya quiero pararme. Sigue hablando el verso 29 del mismo capítulo. Dice: 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. Quiere decir, hermanos, hay 3 cosas, hermanos, que se comportan. No habla de andar así, de dar pasos, no, sino más bien habla de la conducta, del comportamiento. Aleluya. Si hay 3 cosas que son de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien, quiere decir tiene muy buena conducta. Y lo habla del león, fuerte entre todos los animales, y no vuelve, y que no vuelve atrás por nada. Quiere decir, nos muestra la valentía y la fuerza. Nosotros como creyentes tenemos que tener valentía y tenemos que tener la fuerza, y podemos aprender de león. Luego dice: el ceñido de lomos. El ceñido de lomos viene a ser, de acuerdo al diccionario, es el perro que le llaman lebrel. Es el perro que aquí le dicen el perro galgo, de la familia del perro galgo. Y dice: ¿por qué tiene que figurar esto? Mira su conducta. Ese perro no es agresivo, no es perezoso tampoco. Es un perro ligero y un perro audaz, que no come su comida de balde. Lo usan para la cacería, es usado para la cacería. Ese perro lo pones en el rastro del venado o del jabalí o de la presa que se está buscando, y sabe perseguirla. Es uno de los animales de los perros que tiene mejor olfato. Sabe cuando el rastro, ¿verdad?, el aroma del rastro del animal va en descenso o en aumento, y si va en descenso se regresa a buscarlo en la otra dirección. Tiene inteligencia.
por a nosotros. Dijo una vez un hermano, me está comparando con un perro. No, le digo, aprendamos de las buenas cosas que tiene un animal para aprender nosotros. ¿Cuántos de nosotros a veces comenzamos rastreando una cosa y al rato estamos tras otra? Por ejemplo, conozco gente que viene de México, de Centroamérica, y que dicen, yo soy cristiano, me vine porque mi pastor necesita una ven, o mi iglesia necesita instrumentos, y me vine solamente porque quiero ayudarlo a comprar su ven. Quiero ayudar a la iglesia a comprar sus instrumentos. Esa fue la razón por la que llegó a Estados Unidos. Y al rato se lo encuentra uno haciendo todo lo opuesto. Le digo porque a varias ocasiones he visto esto. Dejó mujer allá, dejó hijos allá y al rato está con otra mujer andando acá. Óigame, ¿qué no dijo que venía esto? Eso no parece un perro largo. Perdió el rastro. Ahora va tras otra cosa. Yo creo, hermanos, que el perro galgo se le aprende de esta manera, porque si usted le enseña el rastro del venado, él va a buscar el venado. Que se le atravesó un conejo, un tejón, un mapache, no le hace caso. Persigue el rastro del venado hasta que lo encuentra. Y el cristiano tiene que ser así. ¿Cuál es tu objetivo de estar aquí? ¿Estás buscando al Señor? ¿Cuál es tu propósito? Hay personas que llegan a la iglesia y dicen que van a ir al Señor con todo y al rato están tras los dólares. ¿Me imagino? ¿Verdad que sí se pierde uno? Por eso son muchos los llamados y pocos los escogidos, porque no todos están dispuestos a seguir al Señor en las buenas y en las malas. Aleluya. Aleluya. Y luego el macho cabrío. ¿Qué aprendemos del macho cabrío? De rebelde. No, eso no lo vamos a aprender. El macho cabrío no le tiene flojera a las alturas. Se adapta a cualquier condición, al frío, al calor. Haya mucho que comer o haya poco, se adapta. Los cristianos tenemos que ser adaptables también. Y luego no solamente vigila por el bienestar de él, el macho cabrío anda comiendo y anda nomás así, cuidando su rebaño. Cuida también de los suyos. No se cuida solamente solo. Y luego el rey, a quien nadie se atreve a hacer de frente. Hay que ser organizados. Luchemos por no dejarnos arrastrar, hermanos, por el enemigo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen deseos de llegar al final? Aleluya. ¿Ha usted entendido ahora qué es su llamado? Yo lo invito a usted y a mí a participar de esas bodas. Pero para participar de esas bodas hay que ir vestido de bodas. Si a usted lo invitan a jugar fútbol, no va a ir así con corbata y chocos, ¿verdad? O si lo invitan a montar, tiene que ponerse un pantalón de mezclilla, ¿verdad? Unas botas. Cada cosa tiene su forma de prepararse. Y como nosotros somos invitados a las bodas del Cordero, óigame, tenemos que ir preparados. Aleluya. No con el vestido exterior, sino con el interior. Vamos a ponernos de pie.